Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy estoy aquí para entrevistar a un gran escritor, a Francisco Bastante, y os quiero hacer una pregunta antes de nada. ¿Tenéis una empresa y queréis saber cómo gestionarla? ¿Estáis estudiando para poder montar un nuevo negocio y queréis conocer técnicas que os ayuden a obtener excelentes resultados? Pues Francisco Bastante, con su libro Descubriendo una empresa, nos va a hablar de técnicas de cómo saber gestionar ciertos aspectos en este sentido. ¿Qué decir de Francisco Bastante? Es de la Comunidad Valenciana, es licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales, también decir que es especializado en empresas en la Universidad de Valencia, ha dedicado su vida profesional a la gestión de medianas y grandes empresas y también ha ejercido como directivo de una importante multinacional británica. Así que ojito al dato. Decir que este libro viene muy bien, sobre todo para, como he dicho antes, para medianas y grandes empresas, también para personas que, por ejemplo, han heredado una empresa, no saben cómo gestionarla, o también, porque no, pues personas que tienen una empresa grande y pues digamos que no les va bien, y este libro les va a ayudar técnicas también de cómo saber gestionar, pues, digamos, estos puntos flacos. Decir que también ayuda para las personas que están estudiando esto, por ejemplo, empresariales, economía, pues para saber también tener más conocimiento antes de empezar un proyecto como este, que es abrir un negocio, ¿verdad? Que tan importante es y que a veces tan difícil es, sobre todo en estos tiempos. Francisco Bastante me está hablando por WhatsApp, dice que ponga el directo, ya estoy en directo, Francisco, con vuestro permiso le voy a mandar un mensaje y se lo voy a decir. Voy a ver, voy a mandarle otra vez solicitud para que así la vea otra vez. Francisco Bastante, ya te la he mandado, Francisco. Decir que, como he dicho antes, bienvenidos a Pitch Hombre Literario. Esta portada, como siempre digo, aquí en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Pitch Hombre Literario. También se va a quedar guardada en la página web, pitchhombreliterario.com. Y sin más preámbulos, voy a dar paso a Francisco Bastante para que nos hable de Descubriendo una empresa, su gran libro y, como os he hablado antes, que nos va a ayudar a ver las claves de cómo gestionar una empresa. Vamos para allá. Vamos a ello. Vale, ahora sí. Decir que estáis todos y todas invitados para preguntarle cualquier duda que tengáis también en directo. Y muchísimas gracias para la gente que se está conectando desde otros puntos desde otros puntos del mundo, porque son las 6:34 hora española, pero en otros sitios pues es más temprano. Y también esta entrevista se va a poder ver en diferido también. Así que eso es muy importante también porque se va a quedar guardado. Hola Francisco, muy buenas. Muy buenas Sí, tardes. hola, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, no sé si me ves bien. Sí, te veo genial, Francisco ¿Y me oyes Bastante. Te escucho. Ahora sí. mejor? A Mejor. ver, mejor ahora. Ahora ahí. Sí. Ahí Ahí bien. te, ahí te va bien. Bien, Francisco. Muy Genial. bien. Francisco, Vale, pues encantado de verte. Otra vez, sí, ya nos conocemos, sí, pero hoy vamos a hablar de tu gran libro que es Descubriendo una empresa. No sé si has eso es. podido llegar, no sé si has podido llegar a escuchar la introducción. Sí, sí, he podido, sí. Ah, genial. Pues como contaba Francisco, pues tu libro sobre todo está enmarcado para ayudar a las personas, no solo un tipo de personas, ¿verdad? Que Sí, quiere tener una empresa, sino a, por ejemplo, personas que han incluso heredado una empresa,
que tienen una empresa ya desde hace muchos años, como he dicho antes, y a lo mejor no les va muy bien. Y también Eso, a pequeñas empresas también digamos, necesitan claves para mejorar, porque, y más en estos tiempos, Francisco, que hay empresas que, por desgracia, pues por motivos X, por ejemplo, han quebrado o, bueno, o están en bancarrota o están, digamos, mal y tienen que salir a flote. Entonces, tú en tu libro, ¿verdad?, das consejos y claves sí, sí, de cómo, ¿verdad?, de cómo llevar este tema lo así mejor es. posible. Sí, sí, así es. Y Francisco, también he hablado un poquito de ti, he comentado de que eres de la Comunidad Valenciana, somos de la Comunidad Valenciana los dos. Decir también que eres licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales, especializado también en empresas de la Universidad de Valencia. También una cosa que me llama mucho la atención, has ejercido como directivo en una importante multinacional británica Ujú. y también has dedicado tu vida profesional a la gestión de medianas y grandes empresas. Sí, Así sí. que digamos que no estamos hablando con un escritor cualquiera, sino también con un profesor, con un economista que nos va a dar muchos consejos y la entrevista seguramente se nos quede corta, ¿verdad, Francisco? Con todo lo que nos... Sí, seguramente. Por eso, darte las gracias por estar aquí y más que nada en estos tiempos que corren, pues ayudar a las personas que más lo necesitan para que con tu libro, recordemos que se llama Descubriendo una empresa, pues también que puedan, digamos, obtener buenos resultados con las claves que da tu libro. Decir que es un libro que da muchos datos, tanto Mm. de todo tipo, así que, y es para todo tipo de personas, lo pueden leer, incluso personas que a lo mejor no quieren montar un negocio, simplemente quieren aprender y por si en un futuro quieren gestionar un negocio, pues este libro les va a encantar. Francisco, ¿quieres tú resaltar algo? Se ha perdido un poquito la señal, voy a esperarlo. Vale, se había ido. Se ha cruzado una llamada ahí. Ah, vale, tranquilo, no pasa nada. Francisco, Francisco bastante, te quería comentar si tú quieres dar una pequeña introducción sobre tu libro. He hablado ya Sí, bastante yo un poquito, ahora te toca a ti. Francisco, sí, te doy paso y sí, si te quieres presentar un poquito sí, y hablarnos de ti. sí, sí. Pues yo soy economista y he dedicado toda la vida al mundo de la empresa. Me titulé especializado en economía de la empresa y posteriormente pues he ido haciendo másteres y cursos. También soy PDG del IES, del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, el, el PDG de la Universidad de Navarra. Entonces, yo mi formación siempre estuve en ese mundo de la empresa. Y luego, toda mi vida profesional, pues la he dedicado a la empresa. Y, y también he estado en grandes empresas, he estado en multinacionales, he estado en empresas de tipo medio, he sido empresario, pero y he sido directivo. También he dado clases en la universidad, bueno, conferencias y sobre todo al final de mi vida académica, perdón, al final de mi vida profesional, pues estuve pues bastante contacto con la universidad y realicé pues una serie de labores académicas. Precisamente el libro parte de dos iniciativas. Una de los universitarios que acogieron mis clases o mis charlas con mucha benevolencia y les gustó mucho, ¿no? Y mucho entusiasmo. Y me dijeron, bueno, pues ¿por qué no nos haces un libro, no? Y otro porque del mundo de la empresa también, pues yo ya al final de mi carrera profesional, pues quería dejar un legado de todas aquellas también apuntes de las charlas que yo les daba a los profesionales de la empresa para que conseguir un mejor crecimiento, una mayor
mayor productividad, mayor beneficio y evitar los despilfarros, que se sintieran también más a gusto en el puesto de trabajo, más descansados, etcétera, etcétera. Entonces, ese libro, al final, pues recoge pues todas las áreas de la empresa. Recoge, por ejemplo, el marketing, recoge las compras, recoge los costes, toda esta parte de la logística tan importante, recoge la cuestión de financiera, estudios económicos y sobre todo estrategia, también estrategia empresarial. Es un libro que reúne, pocos hay en el mercado, por lo menos que yo conozca, como sea una enciclopedia de todas las áreas, pues un libro que recoja todos los departamentos y los temas más importantes de la empresa. Este libro luego, además de los temas que recoge, se empieza desde una formación básica para aquellos que no conozcan determinadas áreas, para ir luego profundizando hasta cierto nivel que es un nivel, desde mi punto de vista, muy aceptable y para algunos hasta incluso bastante fuerte, sobre todo para aquel que no es técnico o especialista en el área correspondiente. Entonces, este libro, pues sirve para, por ejemplo, para todos los estudiantes de economía de la empresa que van a ir luego a realizar su trabajo en la empresa, pues sirve para los empresarios porque sobre todo es un libro que recoge un montón de ideas, estrategias, técnicas, herramientas para aumentar el crecimiento y el desarrollo del negocio. Y también es muy importante, aparte del mundo estudiantil, el mundo empresarial, es importante para los emprendedores, es importante para aquellos gerentes que, por ejemplo, estén especializados a lo mejor en marketing, pero no sepan nada de los sistemas modernos de producción o de los sistemas que aceleran la producción. Y toda mi vida me he dedicado precisamente pues a estar al tanto de todo lo que iba saliendo en estos temas para aplicarlo a las empresas por la que yo estaba pasando. Entonces, en estas empresas, pues se han conseguido, pues, claro, entre todos, evidentemente, pero también por la bondad que tienen estas técnicas, se han conseguido, pues, obtener cifras muy importantes. Hemos pasado de empresas que han duplicado cada año las ventas del año anterior y los beneficios, etcétera, etcétera. Por eso digo que es un libro que puede ser útil para todo este tipo de gente, para emprendedores, para empresarios, para directivos que a lo mejor quieran ascender a lo mejor a puestos gerenciales, pero tengan sus conocimientos muy acotados, por ejemplo, a un solo área, por ejemplo, marketing o solo finanzas o lo que sea, ¿no? Y además permite también, yo diría que para el resto de directivos, tener un conocimiento amplio. Porque yo recuerdo que cuando hacía pues los consejos de la empresa, los consejos de dirección o de administración, siempre que se trataban temas se dejaba escuchar mucho al especialista. Y todos los demás pues aprobaban lo que decía el especialista porque no, la verdad, le faltaba conocimientos del área correspondiente de ese especialista. Entonces, el que sabía de marketing no tenía ni idea de financiero. El que sabía de finanzas no tenía ni idea de logística o no tenía nada de producción, etcétera, etcétera, ¿no? O no conocían estrategias, ¿no? La verdad es que, Francisco, nos has hecho una introducción que nos has hecho una introducción ya de casi toda la entrevista, ¿eh? Bueno, no, quiero decir que es una introducción muy buena y de calidad. Y resumiendo un poquito, bueno, bastante de lo que va tu libro. Has hecho varios incisos, sobre todo, de que es, como he comentado antes, para medianas, grandes empresas, para directivos que quieren, por ejemplo, mejorar sus números, sobre todo para, como has dicho antes, también una cosa que me ha llamado mucho la atención
es que, por ejemplo, tú tratas también de cuidar a los trabajadores Sí, en el sentido de que descansen, para que descansen también, porque así rinden más. Y es por más, supuesto. hay muchos lugares, Francisco, disculpa, Sí, que muchas técnicas de las que tú tienes en el libro las han puesto en funcionamiento. Por ejemplo, sé que, por ejemplo, en Japón, por ejemplo, pues tienen momentos de descanso bastante largos, incluso hacen gimnasia a una hora, en tu libro se enmarca de otra manera, pero es cierto de que para que un trabajador rinda bien, pues tiene que estar, aparte de que a gusto en su trabajo y que esté motivado, tiene que también tener descanso, porque si no hay veces que es peor porque la cabeza no rinde tanto. claro. Y Francisco, retomando el tema de tu libro, te voy a hacer la primera pregunta, porque has hecho una introducción súper, súper buena y de muy buena calidad y la verdad es que creo que la gente le habrá quedado claro. Antes de nada, ¿tienes el libro a mano, Francisco? Descubriendo una empresa. Si Sí, no lo tienes, lo puedo buscar. Tú no vale, lo tienes, genial. ¿verdad? Yo lo Pues tengo, lo tengo, pero sí, Francisco, siendo honesto, me lo he dejado en casa de mi madre y me lo estaba leyendo. no te preocupes, que voy a buscarlo, no te preocupes. Espera, Es para que veáis la portada que tiene, lo interesante que es la portada. Soy sincero, me he dejado el libro, lo estaba leyendo en casa de, la, de mi madre y cuando he venido digo, me lo he dejado. pues yo lo Y tenía, perdona que voy a colocar tranquilo, esto, Francisco, que digo que lo tenía en cuenta, el libro, no sé si ahí se ve, tenemos, ahí tenemos la portada, descubriendo una empresa. ¿De cuántas hojas consta, ¿ah? Francisco? Que De cuántas hojas consta, Francisco? pues de cerca de 400, ahora te lo digo exactamente. Vale, Espera un momentito, para que lo vean, es que no sé si se verá bien desde vale. aquí. Nos fiamos de ti de todas formas, ¿eh? Si nos dices, Mira, tiene aquí en la portada, pues se ve de lo que es el mundo de la empresa, desde ujú, que empiezas ahí a comercializar las cosas del campo, hasta ujú, el robot que tienes al final ahí, ¿no? ajá, De la inteligencia artificial, etcétera. Entonces se llama Descubriendo la empresa. qué Claro, está al revés interesante. las letras, pero Ujú. Descubriendo la empresa, Francisco Bastante. Qué El interesante apellido, la portada, porque me he dado cuenta de que, por un lado, está como un barco grande, luego al lado sí, es un como... barco de vapor, porque después lo importante es que la industria apareció, pues la máquina de vapor de Watt, y entonces a partir de ahí, pues el vapor es un avance bastante en la tecnología, ¿no? Y a la Y derecha vemos entonces, las vacas que me imagino que será por la ganadería, también sí, porque abarca todas las empresas. por las Es, primeras actividades agrarias del hombre, ¿no? por Entonces, eso, hasta llegar a, pues esto, hasta la inteligencia artificial y el robot. Él se llama, perdona que te matice, cuando tú ujú, decías descubriendo una empresa, no descubriendo la empresa. muy bien, matizado. De- Se nota que eres profesor y me tienes ahí que tú corrígeme sin problema, no te para preocupes, que sea Francisco. más general que una empresa, la empresa, pero podría valer descubriendo una empresa igualmente. Entonces, me comentabas que te había llamado la atención esto del descanso. No, pero es que el descanso también se obtiene obteniendo tiempos muertos, de tiempos que yo llamo de la basura, en la Mm, cual el trabajador ni descansa ni trabaja. A lo mejor está ahí de pie, aburrido o simplemente de pie ahí que no está descansando y esperando que le manden una pieza o que le manden cualquier cosa, o resulta que tiene que dar 10 vueltas para encontrar una misma cosa, cuando ujú. existe una serie de técnicas, ya de espacios, de tiempos, de secuenciaciones en máquina, de preparar el trabajo para lo que se llama una producción equilibrada, etcétera, etcétera, que permite que el trabajador trabaje, pero se canse mucho menos. Aparte de las rotaciones que yo siempre
he empleado mucho en la empresa de que uno está capacitado para sustituir a cualquier otra persona, con lo cual se hacen rotaciones continuas en bajos tiempos, con lo cual, porque también lo que cansa mucho, no solamente a nivel psíquico, sino también a nivel muscular, es utilizar determinadas posiciones, ¿no? Ujú. Pues entonces este libro no solamente reúne eso, sino también hay mucha estrategia para conseguir los fines del negocio, que son aumentar la productividad, conseguir el máximo beneficio. Beneficio que no es solo para, por supuesto, para el empresario, porque cuanto más beneficio tiene, más impuesto Ujú. paga el empresario. Es decir, se paga Exacto. impuestos de sociedades, cuanto mayor beneficio, mayor es el impuesto de sociedades. Con Ujú. lo cual, el empresario contribuye activamente en el desarrollo del país. Pero es que también contribuye en la formación del personal, en el crecimiento del personal. Porque si se forma al personal y se le pagan cursos, etcétera, 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 pues eso va en beneficio de la empresa como del país, como Ujú. del propio trabajador, porque el propio trabajador pues se encuentra capacitado y si cambia de empresa o lo que sea, pues tiene, claro, tiene un bagaje que presentar a otros sitios. Pero es que la empresa, además de todo eso, de contribuir a la sociedad, y todo, es un motor impresionante en la empresa, porque si tu empresa crece, necesitas aumentar tus proveedores. Y Ujú. estos proveedores a la vez tiran de otros proveedores, que es lo que se llama el multiplicador de Keynes. Entonces, todo eso va relacionado. En la medida de que tú te desarrollas y desarrollas a las empresas de las cuales te abastecen o a los clientes que abasteces tú. Y Exacto. todo esto implica también que esas empresas pues paguen su impuesto de sociedades y que los trabajadores que están en ellas incluso crezcan en la empresa, porque al ser la empresa más grande hace falta más trabajadores y los Ujú. trabajadores también pagan impuestos Eso de es. muchos, desde el IRPF que pagan desde el este hasta el IVA, por ejemplo, como consumidor final, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso la empresa tiene esa vertiente, pero también tiene más vertientes que Claro. esa. Tiene la vertiente, por ejemplo, de la generación de capital para crear nuevas empresas, o bien, o nuevos nichos de mercado, o bien en otros sectores del mercado, Ujú. porque el empresario nunca se conforma simplemente con el beneficio, sino que el empresario lo que le gusta es invertir, lo que le gusta es que su marca esté en todo el mundo, lo que le importa es que sea una de las empresas punteras del país, que tenga prestigio, que sus trabajadores pues estén contentos, etcétera, etcétera. Ujú. Estamos muy alejados de la mente del que cree que el empresario es un chupón que va allí, etcétera, y que va a lo primero que puede sacar y todo eso. Eso puede ser que sea las empresas pequeñas, las empresas muy pequeñas que además no tengan una capacidad de llegar a más allá o una capacidad moral suficiente, sino que trate de... Pero esos son los mínimos que yo he encontrado en mi vida. La mayoría del empresario lo que quiere es triunfar y triunfar para él no es precisamente obtener beneficios, sino obtener beneficios para poderlos desarrollar, etcétera, etcétera. Un Exacto. ejemplo de, un ejemplo de esto que te iba a decir es que yo muchas veces, por curiosidad, por intentar picar un poco al empresario, porque, porque yo he sido también empresario, pero he sido más directivo que empresario, ¿no? De grandes Ujú. empresas. Entonces les preguntaba, pero bueno, ¿qué prefieres? ¿Un chalet nuevo o cambiar el parque de máquinas de tu empresa? Oye, no me dijo ni uno me dijo que lo primero era comprarse un chalet y después Ya. cambiar el parque de máquinas de su empresa. Ajá. Porque tienen en la mente eso de la productividad, lo tienen muy, muy en mente los empresarios. Por eso, las teorías que llegan en cuanto al despilfarro, en cuanto a tiempos y todo eso, los acoge muy bien el empresario. Porque el empresario lo que quiere
es precisamente sacarle el rendimiento a todo eso, sacarle productividad, pero no por el propio beneficio, sino para seguir creciendo, porque Perfecto. además empresa que no crece, decrece Sí, al final. Y entonces, para abrir nuevos mercados y para que su marca se conozca en Nueva Zelanda, como en la última empresa que tuve yo, que hasta en Nueva Zelanda estaba bueno, mira, nuestro producto. por eso es importante lo que tú dices, que sepamos que cuando que un empresario no es que se mete en un negocio y ya está, no, hay millones de cosas, miles de cosas que tiene que saber antes y tiene que aprender y tiene que saber. Claro, claro, Entonces, claro, uno cuando entra a abrir un negocio, Francisco, bastante, pues, por ejemplo, tu libro, Descubriendo la empresa, pues le va a beneficiar mucho porque va a haber muchas claves de cómo iniciar un negocio o cómo mejorar un negocio, cómo reflotar un negocio, pero porque lo que contamos, hay personas que se meten en un negocio sin saber estas cosas, estas claves. Y otra claro. pregunta que te quería hacer, Francisco, ya nos has contado un poquito el contenido del libro, es Sí. cómo nació el libro, a raíz Pues de por qué. mira, el libro nació primero porque yo tenía muchos apuntes de las charlas que le daba a los trabajadores, a los colaboradores de la empresa, de cómo teníamos que trabajar pues para obtener mejores resultados de los que hacíamos. Entonces yo era pues un adicto a todos los cursos y técnicas que salían por ahí, ¿no? Entonces, una vez yo aprendida, siempre pensaba cómo gestionarlas, cómo adaptarlas a la empresa que estaba trabajando, ¿no? Y cómo ir mejorando y todo eso. Entonces yo le daba charlas y tenía una serie de apuntes de las charlas. Y fue un poco la base del libro, igual que fueron las clases posteriormente que daba a los alumnos de la empresa, pero en la universidad. Pero esto no fue material suficiente porque el libro quería estar yo un poco a ver si estaba a la última de todo lo que había salido. Y aunque a nosotros en el IES, en en el IES Business School, que te decía antes, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, que pertenece a la Universidad de Navarra, siempre pues nos actualizan todo lo que va saliendo y todo eso, pero yo no estaba contento con eso y fui buscando libros y libros y estuve hasta un año entero, porque el libro al final tardó 4 años en salir. Uno que escribes y cuando crees que está acabado te dice alguien, guau, pero lo has hecho de una Ya, manera tan técnica que esto no va a servir para la gente que no es especializada. Entonces me dediqué otro año a ponerlo, a destruirlo y digamos, y hacerlo de una manera muy más fácil, que fuera más entendible y más didáctica. Luego hubo un tercer año en el que también me decían que algunas cosas pues estaban a lo mejor, estaban unas cosas más altas que otras y hubo que homogenizarlas. Pero hubo un año que al que me refería, que estuve viendo todo lo que había salido en los últimos años y una bibliografía bastante importante, que bueno, tuve que leerme hasta 91 libros y ostras, para, para, para adecuar este libro, o por lo menos, mejor dicho, no adecué demasiadas cosas, pero sí, porque yo recuerdo que ajusté dos solamente, pero me sirvieron un poco para dar la certeza de que este libro estaba a la última de lo que había en técnicas empresariales. ujú. Yo, hablando también de esto, tiene una bibliografía al final que, que es una doble bibliografía. Una primera en la que me basé en el libro porque he Eso puesto, era una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué biografías te han ayudado a escribirlo? pues eso, pues en realidad no me han ayudado ninguna, pero sí sobre todo para recordar a lo mejor cursos y entonces te decía que yo me he querido ir a los orígenes, de tal manera que si
el que había inventado, por ejemplo, el Just in Time, ¿no? Pues entonces, no a un libro que hablara del Just in Time, sino a, por ejemplo, un libro de Ono, que es el que lo ha inventado, en Toyota o lo que sea, o bueno, uno de los Ujú. principales artífices, ¿no? Entonces, yo este libro tengo una primera bibliografía que es de dónde sale el origen de todas las teorías que hay aquí, por si Ujú. alguien quiere ampliar, y luego una segunda también de una bibliografía muy moderna, también no son de los autores originales, Ujú. pero que explican también esas teorías. Ajá, Este, interesante. hay 8 páginas de que son bastante grandes, porque la otra cosa que tiene el libro es que intenté que la letra fuera más grande de lo normal, para lo cual ha habido que hacer equilibrios ahí en los márgenes para que el libro sea cómodo de lectura también. Cierto, lo he ¿Eh? comprobado y es cierto lo que dice Francisco bastante. Se hace más cómodo de leer y aparte, sí, la verdad es que eso hace que el lector, pues, digamos, aparte que no parece, pues son 400 páginas, pero no se Sí, hace largo, todo lo contrario. no llega a 400, pero aquí la estoy viendo ahora y son 370. Pero esto, también el papel es, es un papel un poquito más fino que el de Ujú. una hoja normal. Y no por costes, porque valía así este casi vale igual o más, sino para que no le apareciera un ladrillo, no apareciera muy gordo el libro en la mano para asustar al personal que lo iba a leer. Sí, claro, exacto. Eso hace que sea más ameno también, más ameno de leer para el lector. Aparte de lo que hemos hablado antes, que tiene técnicas, métodos y que son súper buenos para Claro, generar en la empresa, claro, sí. sobre todo generar en la empresa, pues digamos, pues lo que hemos comentado antes, generar beneficios, no desperdicios, no, por lo menos Porque que esos sepa la beneficios, empresa. sí. Sí, perdona, Francisco. No, perdona, tú, que esos beneficios, que otra de las cosas que he dicho, aparte del beneficio que salía, que hemos dicho, pues que sirven para amortizar el capital, para poder seguir creciendo, para poder renovar el equipo, todo eso que hemos dicho antes, ¿no? Por lo que Ujú. es importante el beneficio. También porque en todas mis empresas yo siempre he dado una participación de los beneficios al personal para que Mira, se sientan todos más motivado. integrados con muy buenos resultados. Porque si uno se considera, la empresa tiene, es un lugar no solamente de trabajo, sino es un lugar, por decir así, de distracción, de amigos, de poder crecer como persona, todo eso lo agradece. Es muy raro, muy raro, muy raro. Yo me he encontrado con muy pocas personas que, que se les haya incentivado y que no hayan respondido. Es verdad, es cierto. Es verdad. Entonces, Es en general, a la gente que se incentiva de cualquier forma posible, pues genera más motivación y más ganas de hacer tu trabajo. Por eso pienso, Francisco, que hay veces que las empresas, antes hemos hablado de descanso, pues que también pues sería bueno que incentivaran de algún modo u otro. Por ejemplo, voy a hablar ahora, me voy a meter pues por ejemplo en la sanidad voy a hablar, igual que puedo hablar de otros trabajos. En los hospitales, por ejemplo, pues yo me reivindico desde aquí, con tu permiso, sanidad, transportes, otros sectores, supermercados, con esta pandemia que ha venido. Perdona, Francisco, que haga un pequeño inciso, sí, por ejemplo, pues se podía haber incentivado, porque la gente, por ejemplo, que es sanitaria o que es transportista, es verdad que lo hace porque le gusta, pero es cierto de que se dijo mucho que se iba a incentivar y, por ejemplo, no se ha incentivado. Desde aquí lo digo, es personal, esto no estaba previsto, lo digo yo, que, por ejemplo, Francisco Bastante, por ejemplo, en su libro, habla de cómo sí hacerlo, no de cómo no hacerlo. Es muy importante esto. claro. Sería bueno, por eso sería bueno que mucha gente, sobre todo muchos jefes de empresas grandes o pequeñas, se lean este libro también. Y de eso te Sí, quería hablar, sí. Francisco, por ejemplo, que
qué personas, qué anécdotas de personas que se han leído tu libro, ¿nos podrías contar qué casos te han comentado de cuando se han acabado de leer tu libro, empresarios, porque conocerás bastantes, te han dicho, oye, Francisco, así en confianza, oye, Paco, de verdad, he utilizado esta técnica o este método y me ha ayudado? ¿Qué técnica o método es el que más tú dirías a los empresarios que utilizaran, perdón? Es que técnicas hay en todos los ramos de la empresa. Por ejemplo, si tú estás en producción, pues aplicar TPM o las 5 S, por ejemplo, o cualquier elementos del Kaizen o del Just in Time, de la producción Lean, de, de los japoneses, o sea, o la producción uniforme, pero es que también tienes técnicas en marketing, pues bastante importantes, ¿no? Pero también de técnicas a nivel digital, ¿no? Entonces, pues esas son técnicas que hay que conocer y sobre todo, pues hay bastantes, este libro toca bastante la producción. Digo, perdón, aparte de la producción, el marketing, pero también la estrategia, porque en la estrategia hay una cosa muy importante, que son los círculos beneficiosos de la economía. Es decir, que una cosa te lleva a otra. Por ejemplo, si tú ofreces calidad, pues te van a aumentar las ventas. Si te aumentan las ventas, pues te aumenta la producción. Te aumenta la producción, te bajan los costes. Si te bajan los costes, te aumenta el beneficio. Si te aumenta el beneficio, puedes dedicarlo otra vez a aumentar la calidad. Son círculos beneficiosos que las empresas que encuentran esos círculos, y en estrategia hay mucho ahí, de plan estratégico y todo eso. O sea que no solo se refiere a nivel concreto, sino hay para aplicar en todas las ramas de la empresa. En finanzas no te quiero decir lo que se puede hacer. Y financieramente es muy importante dominar la liquidez de una empresa. Dominar la liquidez de la empresa, y aquí hay montones de técnicas en el libro, desde la técnica que te dice qué liquidez necesitas o cuál puedes necesitar teniendo en cuenta que vas a crecer tanto, pues esto viene en el libro. Pero el libro, curiosamente, también, para el que quisiera aprender contabilidad, y viene contabilidad desde básico, desde el primera, digamos, diría, desde la primera letra de la contabilidad hasta poder hacer, contabilizar, pues bastante correctamente una empresa mediana. Quiero decir que es un libro bastante completo, que le puede servir a muchas personas a nivel particular por capítulos, pero yo preferiría que leyeran todo, porque así tendrían una visión mucho más completa del mundo de la empresa, porque el mundo de la empresa es un macrocosmos. Y la prueba es que, como digo yo en el preámbulo, intervienen casi todos los ministerios que tocan la empresa, ¿no? Sí. Y el montón de leyes, etcétera, etcétera, que hay sobre la empresa, pues es bastante importante, ¿no? Podemos decir que tu libro, Francisco, es un diccionario para el empresario. Es un diccionario porque encuentra Pues, muchos métodos, técnicas, ayudas. más que diccionario, que son palabras, explicaciones, yo diría que es una mini enciclopedia, puesto así, no me También. gusta llamarlo así, o un manual de la empresa. Exacto, como tú has dicho. Sí, decía diccionario, como tú dices muy bien, Francisco, una enciclopedia también, donde, oye, pues me ha pasado esto, voy a mirar aquí a ver qué dice aquí Francisco sobre este punto. Así que desde aquí digo que lo obtengáis, porque hay muchos métodos, muchas técnicas, habla de cómo tener buenos resultados, seáis empresa pequeña, como he dicho antes, o empresa grande. Y para cualquier cosa de empresario o empresaria, pues es como tenerlo al lado, y si necesitáis algo, es como podemos decir, como la Biblia de las empresas, podemos decir. Bueno, sí, 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 salvando las distancias, pero sí que sería bueno
más que tenerlo al lado, que lo estudiaran primero y luego, como hay una bibliografía ahí, si quisieran ir ampliando, pueden hacer, todavía hacerlo más grande. O sea, Exacto. no limitarse a porque habrá una bibliografía ahí que son 8 páginas, a unas 40, pues habrá más de 350 libros en la bibliografía. Ahí. Ajá. Ah, pues mira, también tiene, por eso es una enciclopedia, es una Wikipedia casi, Sí, Francisco. sí. Decir, Francisco, por Bueno, es ejemplo, más amplia que la Wikipedia, evidentemente, porque, claro, claro, por ejemplo, cada tema de ahí tiene al menos 20 hojas, ¿no? claro, Y exacto. entonces, y está bastante comprimido, Digamos, Francisco, que según los temas o más. ujú. Una pregunta que te quería hacer, Francisco, este libro está marcado, está sobre todo hecho para los empresarios, empresarias, y también, por ejemplo, un trabajador que se quiera leer el libro, también para saber, que quiera conocer sus derechos también como trabajador, ¿le serviría tu libro? Bueno, Descubriendo la empresa. no está específicamente como derechos, pero sí que enterarse y decirle al empresario un poco por dónde tendría que ir. Ujú. Aquí no habla nada de derecho, Vale. de Ya los para que trabajadores. simplemente sepa bien también Estos son qué se puede consejos, encontrar. consejos, Ujú. ¿no? Por ejemplo, consejos de crear buen ambiente en la empresa, de crear compañerismo, etcétera, 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 ¿no? Eso, claro, a un empresario no se le puede exigir, porque él dice, no, Claro. yo te pago tanto más, cuanto más, no sé qué. Pero sí que le puede decir, oye, si hicieras esto, iría mejor la empresa, Ujú. ¿sabes? Si nos diera cierta incentivación, un poco de incentivación, pues siempre iría mejor la empresa. Exacto. Por ejemplo, Francisco, ¿qué consejo les darías a los nuevos empresarios? Pues a los nuevos empresarios, que no se acomodara. La verdad es que el empresario se acomoda poco. Y yo veo que en este libro precisamente le puede ser de gran ayuda al empresario. Porque el empresario, ya te digo, para mí tiene mucho respeto en el sentido de que es un hombre que tiene una idea, que la lleva a cabo, que procura obtener, es que esa idea sirva para vender lo suficiente que además lo pueda fabricar o comprar al suficiente y tener el suficiente beneficio para seguir con la empresa, seguir o creciendo, seguir manteniéndola. Ujú. Todo eso, ese empresario generalmente es una persona viva, muy espabilada, que busca esto. Pero generalmente le falta algo de formación, de Ujú. cómo utilizar técnicas para que esa idea que él ha tenido, poder desarrollarla y ampliarla, incluso contrastarla o con otras ideas afines, es decir, aplicar técnicas. Este es un libro de técnicas porque el empresario al final es el que tiene una idea. Por eso, pero hay empresarios que están abiertos a seguir aprendiendo, a seguir contrastando, a seguir buscando, a seguir que le digan nuevas ideas, porque yo el empresario, yo he notado, o de hecho, en fin, he participado y todo, en que le gusta hacer reuniones con otros empresarios para que le cuente, a ver qué Ujú. problemas tiene, no sé qué tal, Claro. qué cual, ¿no? Porque él sí que le interesa saber. A lo mejor no Ujú. quiere un libro, pero sí que le interesa saber de eso. Y este es un libro de lectura fácil que le puede dar muchas ideas. Ujú. Y no a los empresarios, a sus propios directivos, a concejales que las lean para que ahí aparecen nuevas estrategias, porque yo de hecho todas las estrategias que hay ahí no las he aplicado en mi empresa. En unas sí, en otras no, en unas Ujú. convenía aplicarlas, en otras con mayor intensidad, en otras con menos. Y un consejo importante es que siempre fueran dando pasos. No hace falta que la teoría se aplique al 100%. Si tú has cogido una idea que te ayuda en un 30%, pues perfecto, no tienes por qué aplicarla al 100%. Ujú. Entonces, hay cosas en este libro que son muy básicas. Y a nivel de, por ejemplo, de pérdidas de tiempo, de despilfarro, ideas de cómo hacer un plan de marketing, ideas de cómo hacer un plan financiero,
todo de una manera ordenada, no lo primero que se te ocurra, porque entonces son ocurrencias, sino, y entonces es tanto para directivos como, ya te digo, para empresarios, para emprendedores. Hay también un Ujú. capítulo de emprendedurismo y de las claves que hay que tener en cuenta para cuando se hace un negocio. Sobre Porque, todo, porque perdona, muchas Francisco. ideas pues fracasan al principio porque no han tenido en cuenta algún otro aspecto que a lo mejor era Ujú. fácilmente corregible. Exacto. Tu libro, por ejemplo, va a ayudar sobre todo en esta época que vivimos, que, por ejemplo, están habiendo nuevos empresarios que están haciendo fuerza, digamos, sacando fuerzas para sacar adelante a sus familias, están emprendiendo, como has dicho muy bien antes, pues emprendiendo nuevos negocios, nuevas marcas, a ver si me sale bien, a ver si me sale mal. Por ejemplo, este libro, como hemos comentado, es una Wikipedia, podemos decir, una enciclopedia, mejor dicho, de cómo poder sacar tajada a tu empresa sin tener pérdidas. Al principio es cierto de que van a haber pérdidas porque vas a dejar dinero, te vas a dejar un dinero, pero luego saber cómo gestionarlo todo. Y como dice Francisco bastante, también hay tantas técnicas que todas no se van a utilizar, está claro, pero hay muchas por eso mismo, porque digamos que cada empresa tiene distintos problemas y para eso está el libro de Francisco Bastante, Descubriendo la empresa, Eso para que es. busquéis, digamos, en la hoja oportuna, pues donde podéis encontrar la solución a ese problema en esa hoja y, claro está, llevarla a cabo y son consejos muy prácticos, como he dicho antes, en tono en verdad, es como la Biblia de los empresarios, lo he dicho en el sentido de porque son consejos que valen mucho la pena. Y también diría incluso de que no leérselo una vez, sino leérselo varias veces, claro, cada uno tiene su tiempo, porque son cosas muy técnicas también, muy técnicas, de métodos que hay que utilizar mucho, muy prácticos, que hay que practicar mucho, y la verdad es que no es fácil dirigir una empresa, pero puede ser más fácil si leéis el libro de Francisco Bastante, que nos está explicando muy bien digamos, el contenido del libro. Que, como veo, te has quedado seguro satisfecho con el libro, ¿verdad? Cuando lo escribiste. Pues la verdad que me queda muy satisfecho, sobre todo por la acogida. Primero por los estudiantes. La verdad es que algunos pues estaban verdaderamente entusiasmados. De hecho, yo conozco ya a 5 que han creado nuevos negocios y Mira, que les va muy bien y que me preguntan y etcétera. Y otros que curiosamente, habiéndose leído el libro antes de una entrevista de trabajo, pues se han metido automáticamente. Porque, pues claro, cuando mira, el empresario le dice, habla de no sé qué y tal, y empiezan a decirle métodos y tal, pues el empresario o el que le hace la entrevista dice, güey, este tío sabe, y así me han dicho también que, o me he enterado, que muchos, digamos, lo han metido rápidamente a trabajar, ¿no? mira qué bien. Está bueno también para aquel que está buscando trabajo que vaya ya preparándose un poco cara a la entrevista. No solamente de todas las cosas que hay que tener en cuenta en una entrevista, sino técnicamente según su puesto de trabajo. Por ejemplo, si es de financiero, pues es el capítulo de financiero y el económico, que son dos, Ujú. etcétera. Este libro está ahora en Sudamérica también, está en español. Se está vendiendo más bien en digital que en papel, porque quizá los tiempos son así, aunque en papel puede ser mucho más cómodo. No es un libro de veintitantos euros que no, que la verdad, pues no creo que para lo que las ventajas que le puede suponer, esto se amortiza en Va el a salir primer. ganando. Pero digo que es a nivel de libro, en plan de libro escrito, está en color, es un libro más a menos que leerlo, por lo menos para mí, que en cuestión digital, que estaba en blanco y negro, etcétera, etcétera. Este O sea, libro tiene, ya te lo podemos encontrar, Francisco, perdona, has dicho. ¿Nos lo sí, puedes mira, repetir para que nos quede claro? lo puedes encontrar en cualquier librería si se pide. Pero como hay muchas ediciones, buenas ediciones, porque actualmente pues las distribuidoras y todo eso, pues uno te lo pone en color, otro te lo pone en color. Curiosamente, yo de este mundo no lo conocía.
pues también si hay alguien interesado, me puede enviar un correo, yo se lo envío y le envío el que va con color y con toda la edición más bonita que la que hay bueno, que algunas que hay en el mercado. Pero en Ajá. principio está para la librería, está también, por ejemplo, en Amazon, pero en Amazon, por ejemplo, sale en blanco y negro. Ujú. Y que, claro, quizá para reducir costes ellos o lo que sea, pues esto lo editan ellos, no es la edición cuidada y en color que tengo yo. ¿Qué editorial es la que con la que has trabajado, Yo he Francisco? trabajado con Letrame, Létrame, vale. Más que sí, nada para la gente que sepa también la editorial con la que has trabajado para que te encuentre también por ahí también. Que te pueden sí. encontrar por la editorial Létrame. También que yo quería, el, porque claro, esto es este mundo, pues hay unos costes muy importantes. Y yo quería pues compartir un poco porque a mí me interesaba pues a lo mejor pues, tener más cosas en color, que los gráficos fueran de una manera o de otra. Y claro, las editoriales dicen, oye, esto no nos sale rentable. Y Ujú. entonces con el tráfico sí que se puede compartir la edición. Exacto. Entonces, decía que en Facebook, por ejemplo, ahí está mi correo electrónico, pero si quieres lo puedo decir ahora por aquí. Mi Sí, correo claro. De todas formas, es, Francisco, la entrevista, como he dicho antes, se va a quedar guardada también en Facebook. sí, Pero tú sí, dilo y se queda mejor, sí, sí. el correo es f.bastante, es decir, de Francisco Bastante, pues Vale, f.bastante. Y luego es vale. @hotmail.com. Genial, Fácil de genial. recordar, f.bastante@hotmail.com. Si me lo escribís ahí, ese correo pidiéndole, pues yo lo envío sin ningún Ajá. problema. Y Pues tendréis una edición, ya le digo, que creo que mejor que algunas que hay en el mercado, porque algunas eran ujú. iguales, claro, evidentemente. Y una cosa muy importante que has dicho, Francisco, que a mucha gente le interesará, que has dicho antes de que mucha gente te han dicho de que han conseguido el trabajo gracias a tu libro también. Por eso te Sí, comentaba antes si a los trabajadores también nos interesaba. Entonces pues también sí, es sí, sí le interesa, sobre importante todo que van a entrevistar, ¿no? y más, exacto, y más ahora en los tiempos que corren es muy importante obtener tu libro porque vais a ir más preparados para la entrevista. Y Francisco nos ha contado que tiene muchas experiencias de gente que los han contratado incluso a la Sí, primera porque se han leído su libro y porque sabían ya de técnicas sobre cómo iba la sí, empresa sí. y claro, la empresa no se lo ha pensado. Entonces, qué mejor oportunidad que no solo de tanto el empresario también de conocer técnicas para mejorar, como hemos dicho antes, el rendimiento de su empresa, igual pues nos beneficia a los trabajadores. Así que ya sabéis, Fíjate una cosa más, sí, claro. curiosamente. A los empresarios que le he dejado el libro le ha encantado, la verdad. Y dice, uy, hay alguno que me ha dicho, lo tengo en la cabecera de mi cama, lo tengo sí, como libro aquí en la mesilla, porque siempre encuentro, empiezo una hoja tuya, le doy vueltas y se me ocurren otras ideas parecidas a las que tú has incitado ahí, ¿no? O cómo aplicar estas ideas en mi empresa o lo que sea, ¿no? Y te decía porque familiarmente yo tengo ahí familia en Zara, en la dirección Ujú, de Zara, precisamente, ujú. y cuando he visto el libro, parece ser que lo quiere regalar a mucha gente de Zara, Mira, a comprarlo mira, y difundirlo por ahí. Y son gente que está muy preparada, digamos, ya sabes que Zara pues es la primera empresa. Zara es, hombre, de la primera, creo que es de la primera, si no es la primera, de la segunda. O sea, Claro, pues eso imagínate, a nivel imagínate comercial. a nivel Y comercial. digo que ha sido bastante, ha tenido una acogida, pero que sorprendente para ellos. Ajá. Pues imaginaros, si ha tenido repercusión en Zara, que es una multinacional, Sí, imaginaros a las personas que de pie, como somos nosotros, lo que nos puede ayudar, tanto empresarios como hemos dicho, tanto empresas pequeñas como grandes, como incluso a trabajadores. O sea, quedaos con... trabajadores, directivos, directivos, Exacto. emprendedores, Directivos, trabajadores, incluso como has comentado antes, perdona Francisco, personas que heredan una empresa también, que claro, heredan una empresa y no saben que están perdidos.
Y resulta que me ha pasado a mí, el, que yo he estado, por ejemplo, de gerente de una empresa, porque claro, yo en el mundo de la empresa llevo casi 40 años, ¿no? Entonces, llegas allí y llega un chico que es pues digamos, el hijo del empresario, ¿no? Más importante, lo que sea, y resulta que el hombre ha estudiado filosofía y letras, y entonces, o ha estudiado historia, y bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí, no? Pues este Ujú. libro viene para tener una acción acelerada, pues La verdad es que estupendo. descubriendo la empresa es, ya os digo que lo tenéis que obtener en los lugares donde habéis escuchado que ha dicho Francisco, luego lo escribiremos Vale, también en los enlaces porque va a beneficiaros a todos y a todas, ya os digo. Aparte, la entrevista a Francisco, lo bueno es que, como te he comentado antes, y soy pesado a repetirlo, se va a quedar guardada en Instagram, aquí, también te saldrá en tu Instagram, Francisco, para que lo sí, sepas. En cuanto muy acabe la bien, entrevista lo etiquetaré. Se va a quedar muy guardada también bien, en Facebook, en tu Facebook te voy a etiquetar. Se va a quedar guardada también en YouTube, que te voy a pasar el enlace, Francisco, para que tú sí, lo mandes si lo quieres mandar a las personas, a más personas, tanto empresarios como trabajadores, para que así descubran más el libro Descubriendo la empresa, nunca mejor dicho. Y también en mi página web, pichonbrealiterario.com. Y decir, Francisco, como te comentaba, que ojalá, bueno, te iba a preguntar, por ejemplo, si tenías pensado escribir otro libro, no lo sé. Es más que nada una pregunta que si tenías pensado a lo mejor escribir otro libro sobre este tema o de otro tipo, pues, o te has plantado en ese sentido y has dicho, me he quedado a gusto cómo ha quedado este libro y de pues, momento, pues mira, yo sobre este tema no, porque te digo, he tocado todos los temas de la empresa, que era lo que verdaderamente conocía, y no se me ocurrirá nada más de meterme ahí, ¿no? Porque, entre otras cosas, yo ya lo tengo tocado. Lo que quería decir con esto, en ese hueco, lo he rellenado perfectamente. Ahora, sería en todo caso, porque de ahí te viene también me ha gustado escribir, pero hacer cualquier tipo de novela y todo eso, que será más rápido, más ágil, ujú, más todo, y no tan científico y tanto tiempo que también te hace buscar para ver si te has equivocado, si hay cosas parecidas en el mismo sentido, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Y exacto. a mí me parece ya que una novela, pues con todo, con toda la humildad, diría que es mucho más fácil que hacer el libro de economía, de verdad. Entonces, y bueno, y una cosa que sí que me parece importante decirla. Ha habido chicos de la universidad que han hecho a lo mejor el trabajo fin de carrera, el, partiendo de dos capítulos de aquí, etcétera, etcétera, y le han dado el premio extraordinario de la universidad, ¿eh? En Toma ya, dos. Sí, sí. toma ya, En fíjate, dos fíjate, casos. En dos casos. No no es quería moco de concretar pavo, ¿no? más o si quieres lo concreto, pero así es. Uno en la Universidad Católica, premio Ajá. extraordinario, pero No, sí, no es moco de pavo, pero ¿no? Estamos hablando de un libro quiero que... decir que le ha servido, vamos, para que el gente, claro, basándose aquí, luego ellos investigando, cogiendo biografía, etcétera, etcétera, pero que les ha servido para eso. La verdad es que, como he dicho antes, Francisco, tu libro es un libro que no es a lo mejor no es no es una novela de, pues, por ejemplo, eh, no es una novela, digamos, ¿no? De romanticismo, de cosas, las entrevistas típicas que hago, sino, y es muy práctica, sobre todo es una entrevista muy práctica sobre el libro Descubriendo la empresa porque ayuda a la gente en ese sentido de verdad en ese sentido y cosas muy importantes como es, pues, nunca mejor dicho, ganarse el jornal, sea siendo empresario o siendo trabajador. Y un libro como este, lo he comentado antes, no lo tenemos que tener, como dice Francisco, lo tiene mucha gente, en la mesita de noche digamos, ponerlo en práctica. Y Francisco, qué decirte que ha sido un placer la entrevista de hoy. Hemos hablado de cosas muy importantes, más
más que nada has hablado de cosas muy importantes sobre tu libro Descubriendo la empresa y dónde podemos encontrarlo, también sobre qué trata, sobre para quién va, también dirigido. Y eso, ahora que está acabando la entrevista, lo podéis saber si habéis visto la entrevista. Va dirigido tanto a pequeños como las empresas pequeñas como las empresas grandes, incluso a los trabajadores, que os pueden incluso coger antes que a otros. Así que imaginaros. Sí, directivos, estudiantes, en fin, tiene un amplio espectro. Tiene una amplitud muy, muy grande en ese sentido. Pues, Francisco, de verdad, ha sido un placer enorme, Francisco Bastante. Espero que tengas mucho éxito con tu libro, que ojalá con esta entrevista, pues más todavía. Y darte las gracias por la paciencia, porque Francisco Bastante teníamos la entrevista hacía tiempo, pero por motivos personales míos no pudo ser antes. Así que, daros que escritor y que economista o profesor, pues Carlos Bastante, Francisco Bastante, disculpa. Francisco Bastante, con su libro Descubriendo la empresa, demuestra también no solo que es un buen escritor, sino también, yo lo conozco, a Francisco es muy buena persona y las personas que lo rodean también. Así que, de verdad, un verdadero placer. Espero que esta entrevista la vean mucha gente en diferido también, que la verán luego, y que sigáis a Francisco en redes y que le comentéis cualquier duda que tengáis por las redes, por Facebook, por Instagram. Y qué más decir, Francisco, que un placer. Si quieres decir algo más, pues... Bueno, darte sobre todo las gracias a ti por la magnífica entrevista, por tu tiempo, también por tu paciencia, por la manera de afrontar los temas. La verdad es que me ha encantado. Me ha encantado y estoy muy agradecido. Me alegra, Francisco. Igualmente. Pues, Francisco, nos vemos pronto, espero, que somos los dos de Valencia. Y nada, espero que me vayas contando si más gente ha encontrado trabajo gracias a ti, incluso emprendedores, como hemos dicho antes, pues ha podido, digamos, mejorar más aún pues sus empresas en todos los aspectos, tanto a nivel económico como también a nivel pues de moral, de motivación. Pues, Francisco, muchas gracias. Me despido desde aquí, desde Pichombe Literario, Sí. y espero que tengas un buen día, que lo acabes muy bien y que acabe muy bien la semana. Lo mismo te digo y te deseo. Gracias y Gracias. adiós. Hasta luego, Francisco. Chao. Gracias. Tanto en Instagram como en Facebook, como en mi canal de YouTube, pichonbrealiterario.com, como en mi web, pichonbrealiterario, como en mi, perdón, se quedará guardada en YouTube, pichonbrealiterario, como en mi página web, pichonbrealiterario.com. Seguir a Francisco Bastante en las redes, en su Instagram, en su Facebook, Francisco Bastante, y como ha dicho antes Francisco, pues espero que podáis adquirir su libro porque va a servir tanto a empresarios, como a emprendedores, como a directivos, como también a trabajadores. Así que, de verdad, Francisco Bastante, muchísimas gracias. Un placer enorme, espero que veáis esta entrevista en diferido. Gracias a todos los que habéis estado en directo y a los que la vais a ver en diferido. Un placer. Chao.